Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al Grano de Mostaza. Muchas gracias por elegirnos para pasar la noche del viernes en Radio María. Hoy es 16 de junio de 2017 y estamos encantados de compartir esta hora con todos ustedes. Si se quedan con nosotros, hablaremos de la educación diferenciada y sus beneficios, de la edad idónea para dar el móvil a nuestros hijos, de la necesidad de una buena formación humana y espiritual en el seno de la familia y de la devoción eucarística a los niños. Gracias a Teresa Jiménez, pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook o a través del correo electrónico elgranodemostaza@radiomaria.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez y damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Empezamos nuestro programa número 21 del Grano de Mostaza con una conocida del programa que ya estuvo con nosotros. Se llama Elena Paramio. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches. Es profesora de primaria en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro. Es también antigua alumna del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina y está con nosotros hoy para hablar de educación, especialmente educación para niñas, según el modelo de Santa Juana del Estonac. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Elena, es ¿por qué Santa Juana del Estonac, esta santa francesa del siglo XVI, está vigente hoy en día en términos educativos? Muchas gracias, Ana. Simplemente decir a todos los que nos están oyendo esta noche que Santa Juana está vigente por ser un modelo, un ejemplo de educación para niñas, tanto en el aspecto humano como en el cristiano. Esto es, educamos a las niñas para transmitir, para sembrar en ellas muchísimos aspectos, muchísimos valores humanos y a la vez también cristianos, puesto que uno y otro campo siempre van de la mano, no se pueden entender de manera separada. Elena, me gustaría preguntarte, hoy en día este tema es bastante controvertido, ¿qué ventajas tiene un colegio solo para niñas? Efectivamente, como tú has dicho, Ana, parece que hoy día el tema está muy en boga y todo el mundo aquel que escuche y atienda a los medios de comunicación, a la prensa, dirá, pero esto sigue vigente, esto es posible, esto da buenos resultados, esto de verdad que aporta a los jóvenes de hoy día una educación sana, correcta. Pues mira, yo te diría que sí, es totalmente vigente, no es nada antiguo, no es nada arcaico, al contrario, aporta muchísimo a la persona humana, en este caso a las niñas. Es una manera de educar, una manera de enseñar para sacar de ellas el máximo potencial que tienen, tanto intelectualmente, académicamente, como en cuanto a su propia persona. Se puede atender a todas las niñas individualmente y ser capaz de guiarlas en lo humano, sin dejar a un lado todo lo espiritual. Santa Juana del Estonac hacía especial hincapié en trabajar no solamente con las niñas, sino también con las familias. ¿Nos podrías contar, Elena, cómo trabajáis en estos dos niveles, con las niñas y con las familias? Mira, Ana, es muy gracioso porque cuando llega una familia nueva al colegio nos dice, bueno, pues aquí la verdad que se respira un ambiente muy familiar, un trato muy cercano. Y cierto es así. Y la verdad que no lo estamos imponiendo a la fuerza, sino que a todos los profesores de allí, a todas las monjas, nos sale de manera natural tratar igual de bien a las niñas como a las familias, acercarnos tanto a las niñas que educamos como a las familias a las que queremos y a las que también intentamos enseñar un poquito de nuestra ideología, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Las niñas, cada una en su edad, cada una con su manera de ser, con su espontaneidad, te va preguntando y tú poquito a poco vas sembrando en ellas una manera de ver la vida que les va chocando a ellas y a las familias. Yo, por ejemplo, en mi clase de primero de primaria, muchas niñas me preguntan, Seño, cuéntanos cosas algo de cuando tú eras pequeña. Yo cuento alguna anécdota de la que recuerdo y siempre les digo, es que en mi colegio con mis monjitas, y me decían, hola, Seño, pero ¿tú ya venías a este cole? Y yo siempre digo, mira, yo iba al colegio de Talavera, que para mí en aquella época era el mejor colegio del mundo. Hoy día Dios me ha traído aquí hasta el colegio de Valdemoro y es el mejor colegio del mundo, después del de Talavera. Y les choca muchísimo. Y entonces eso se lo van contando a las familias
y las familias vienen y te preguntan en tutoría, en un momento en la puerta del colegio, cuando te ven por algún pasillo, en algún momento del día, y te preguntan, ¿pero tú eras antigua alumna? Pues sí. Y la verdad que les llena como de una alegría especial porque te ven una persona normal, corriente, con los pies en la tierra y que estás educando a sus hijas con todo el cariño del mundo, con la paciencia y humildad que puedes dar, y la verdad que es una gozada, es un lujo, es un regalazo de Dios. ¿Qué ha supuesto para ti, Elena, ser primero alumna del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina y ahora profesora del Colegio de Nuestra Señora en Valdemoro? Después de mi familia siempre tengo que dar gracias al colegio, en especial a las monjas que me educaron y a las profesoras que estuvieron conmigo durante toda mi etapa escolar, desde los 2 años hasta los 18. Para mí aquella época fue la mejor de mi vida, sin lugar a dudas, con mis momentos malos, por supuesto, en algún momento en el que las lágrimas pues te ahogaban, o en algún momento en el que la vida pues te presentaba alguna dificultad, pero siempre tengo que dar gracias a mis monjas y a mis profesoras, a lo que es la institución del Colegio Compañía de María. Ellas me enseñaron, ellas me educaron y, lo que es más importante, ellas me formaron como persona, como cristiana, y en especial en este grupito de educadores tengo que dar las gracias, bueno, a una profesora que desgraciadamente ya no puede estar con nosotros, que es mi tía Mamen, y también a mi hermana, que hoy día es religiosa, es monja también del colegio. Mi tía, con sus años, con su experiencia, con su bagaje, me enseñaba muchísimo y siempre me decía, hay que querer mucho a las monjas, hay que querer mucho al colegio. Yo a veces le decía, pero Mamen, tú a veces te involucras demasiado, tú a veces estás muy pendiente de tu colegio, de tu trabajo, de tu misión, de tus niñas, de tus monjas, de tus compañeras. Y siempre me decía, es poco para lo que tenemos que agradecer, ¿no? Bueno, pues eso que me decía mi tía, con el tiempo se ha convertido en una realidad. Y ese bagaje, ese legado que nos han ido dejando, se lo transmitió también a mi hermana, la cual es religiosa, es monjita. Y gracias a mi hermana, hoy día, ese saber estar, esa inteligencia, esa paciencia, esa humildad, ese cariño, ese respeto, esa manera de sonreír, aunque el día a día se te haga duro, me lo siguen transmitiendo. Y todo eso yo lo intento plasmar día a día en mi trabajo en el Colegio de Nuestra Señora en Valdemoro, Madrid. Es verdad que a veces la vida te hace vivir muy rápido y a veces no atiendes a todos los aspectos que te gustaría atender de una manera más tranquila, más pausada, ¿no? Pero poquito a poco yo creo que vamos plantando una semillita que, si Dios quiere, podrá dar mucho fruto. Y para esto, por supuesto, que tenemos la grandísima ayuda de nuestra Santísima Madre, de la Virgen María. Sin ella no podríamos caminar. Para mí, ser profesora, lo más grande del mundo. Por supuesto, desde bien pequeña recuerdo que yo misma me daba lecciones, me daba clases cuando estaba estudiando. Y jugaba a ser profe de mi colegio, a tocar la campana para formar la fila, mandar a una niña a lo mejor a dar un recado. Bueno, pues todo eso, gracias a Dios, lo he podido cumplir hoy día. Soy profesora en el mejor colegio del mundo, sin lugar a dudas. Elena, ya para ir terminando, me gustaría que nos contaras algunas de las actividades que hacéis con las niñas y con las familias en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro, sobre todo pues para que no todo quede en clases o en exámenes, sino que yo creo que también, según me han contado, pues tenéis una amplitud bastante grande de actividades. Entonces, pues, ¿podrías contarnos un poquito, por favor, lo que hacéis? Efectivamente, Ana, el colegio se cierra siempre por las tardes, pero parece que las puertas continúan abiertas. Bien sea un lunes, un viernes, un sábado o un domingo. Siempre hay alguna actividad que hacer, siempre hay algo que hemos preparado para las niñas, para las familias. Mira, por ejemplo, para las niñas está el grupo de la Congregación Mariana, un grupo religioso. Todos los días en el recreo tenemos nuestras charlas, nuestras formaciones, nuestros momentos de encuentro. Y junto con estas formaciones que se tienen semanalmente, cada X tiempo hay un retiro, suelen ser mensuales. También tenemos tandas de ejercicios espirituales, una vez al año, destinados a las niñas, pues dependiendo de cada edad, de cada momento, pues un fin de semana para unas niñas, otro fin de semana para otras. También tenemos distintas salidas a la naturaleza durante el curso escolar, y para poner el broche final, en el verano tenemos el campamento que se hace fuera, pernoctando en un sitio que cada año pues vamos rotando según la geografía española.
Para las familias también está la Congregación Mariana, y en este caso es la Congregación de Santa Juana y San José. Tienen sus propios encuentros, sus propios momentos de oración. Normalmente suelen ser los fines de semana. También cuentan con una tanda de ejercicios espirituales. Y a final de curso, en vez del campamento, ellos tienen una peregrinación y cada año se va cogiendo normalmente un sitio mariano de nuestra geografía española, y durante unos 4 o 5 días pasamos todos esos días de unión, de encuentro, de comunión, de compartir. Durante todo el curso también vamos teniendo nuestras formaciones, nuestras charlas, nuestros encuentros con los padres, las fiestas, por ejemplo, de Navidad, fiestas de final de curso, la jornada de la bicicleta, que es la que marca el inicio del curso en el mes de septiembre, por supuesto, las 2 fiestas principales de nuestro colegio, la Niña María y Santa Juana del Estonac. La primera celebramos su fiesta el 21 de noviembre y la segunda el 2 de febrero. Y todas ellas, por supuesto, lo preparamos con mucho cariño con las niñas y siempre para el bien de las niñas. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido, sobre todo porque nos has abierto las puertas de este colegio de Nuestra Señora de Valdemoro, de este colegio que sigue el ideario de Santa Juana del Estonac, una santa francesa del siglo XVI que vio cómo las niñas necesitaban una educación específica para que luego ellas pudieran ser buenas madres de familia, buenas trabajadoras, buenas profesionales, tanto en el ámbito humano como en el ámbito cristiano. Pues muchísimas gracias a Elena Paramio, profesora de primaria en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro, antigua alumna del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina y, pues nada, ya conocida y amiga del programa. Muchas gracias, Elena. Hasta siempre. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír. Seguimos en El Grano de Mostaza en Radio María.
hoy 16 de junio de 2017 y voy a saludar con mucho cariño a mi colaboradora Beatriz Hormigos en su sección Con otros ojos. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Pues se va acercando ya el verano, Beatriz, ¿y qué tema nos propones para hoy? Pues hoy me gustaría que hablásemos de un tema que me preocupa como madre de una niña de 11 años que acaba de cumplir hace poquito, el uso del teléfono móvil en menores. A mí, y seguro que a muchos padres, me surgen muchas preguntas sobre el tema. ¿Cuál es la edad ideal para que le demos un móvil a nuestros hijos? ¿Es seguro? ¿Y qué limitaciones debemos ponerle respecto a su uso? ¿Podemos estar tranquilos dejando un dispositivo con internet a nuestros niños tan pequeños? Hoy voy a intentar dar respuesta a estas preguntas, aunque la tarea no es nada fácil. Pues seguramente lo que vas a contarnos es difícil y además es polémico, porque ahí va la primera pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para dar a nuestros hijos un móvil, Beatriz? Yo creo, Ana, que no hay una edad ideal como tal. Me explico. Todo depende del nivel de madurez del menor, puesto que cada niño es un ser individual, como te he dicho muchas veces, con sus características propias e irrepetibles. Por ejemplo, lo que yo veo una aberración total es, a mi juicio, cuando oigo que a los niños por la comunión, estamos hablando de niños de 8 o 9 años, les regalan un móvil o una tablet con acceso a Internet. A esta edad no lo necesitan. O están con nosotros o están en el colegio y nos podemos localizar sin ningún problema. No debemos olvidar que el teléfono es principalmente para eso, para llamar. Quizá un buen momento podría ser cuando empiezan a salir con los amigos, que también depende de cada padre y de cada madre, pero suelen ser unas edades más avanzadas cuando ahí su nivel de madurez es mucho mayor. Y entonces, Beatriz, aquí es cuando surge el problema. ¿Cuándo es necesario verdaderamente el uso del móvil, si es que es necesario? Te lo voy a poner desde el punto de vista de los niños, ¿no? Cómo piensan los niños y cómo pensamos los padres. Pues los niños solo ven la parte positiva de tener móvil. La verdad que un niño empieza a querer a tener el móvil por presión social. La frase más común que podemos oír a nuestros hijos es que todos mis amigos lo tienen. Ellos piensan que les va a dar mayor libertad, que si no lo tienen se van a aislar socialmente porque es el único que no lo tiene, que es el bicho raro. A priori, ellos solo ven los pros de tener el móvil, pero son tan pequeños que no son capaces de ver los contras y los peligros que conlleva Internet y las redes sociales a edades tan tempranas. No suelen estar capacitados para distinguir lo bueno de lo malo. Así que, por un lado, tenemos a los niños que tienen una presión social muy grande, según ellos, todos tienen móvil menos ellos, pero por otro lado tenemos a los padres. Claro, y los padres respecto a este tema tienen dos sentimientos contradictorios. Por una parte, un sentimiento negativo, puesto que lo ven como algo innecesario a edades tan tempranas. Tiene un coste económico que para muchas familias supone un verdadero sacrificio, pero se ven obligados, entre comillas, a comprárselos porque la presión social que antes te hablaba es porque nuestros hijos nos dicen eso, ¿no? Somos los únicos que no lo tienen, mamá, y soy el bicho raro, entonces los padres piensan, pobrecito mío, se lo voy a comprar. Y por otra parte, cuando sus hijos están fuera de las casas, el móvil para los padres se convierte en un dispositivo de control a distancia. Es una forma de mantener contacto inmediato entre los padres y los hijos, lo que genera en los adultos un sentimiento de seguridad. De esta manera piensan ellos, los padres, que lo tienen todo más controlado. Y dejamos a un lado el peligro que conlleva el tener Internet en un móvil, sin saber manejarlo. El problema radica en que el uso del móvil es una fuente de conflictos añadida entre padres e hijos. Problemas y discusiones por el control de gasto, el tiempo de uso, el contenido de comunicación que manejan nuestros hijos, genera mucha tensión. Ante esta tensión, Beatriz, ¿qué debemos hacer los padres? Porque nos lo estás pintando como que el móvil es una fuente constante de conflictos. ¿Hay alguna solución? Por supuesto. Lo que debemos poner es una serie de normas respecto al uso de este teléfono, como ponemos normas a la hora de ver la tele, a la hora de colocar la habitación o hacer los deberes o una hora para irnos a la cama. Voy a tratar como 3 aspectos, ¿vale? El primero de ellos va a ser respecto al momento de uso, ¿qué normas debemos dar? Pues cuando decidimos ya comprar y poner en manos de nuestros hijos un smartphone, el primer conflicto que se genera es el tiempo que le voy a permitir que lo use. Tenemos que ser muy claros y ponerle los límites. Como por ejemplo, solo lo usarás cuando salgas y solo para poder comunicarnos entre nosotros. O cuando quieras preguntar algo de los deberes a algún compañero. Harta estoy de ver, cuando salgo ya por mis hijas al colegio, ver a los niños con los teléfonos en la mano nada más que salir del colegio.
¿para qué lo necesitan si allí pueden estar perfectamente localizados? También es muy común oír a un padre esta frase: te castigo una semana sin móvil. Y luego surgen los padres que le dan a sus hijos este castigo, el sentimiento de angustia del que hablamos antes, de no poderle tener controlado. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos en la responsabilidad de usar un móvil, y así no tendremos que desconfiar en él. Respecto al control de gastos, hay que ponerles un importe mínimo, el que se considere justo y necesario para un uso responsable, y no darles una tarifa plana en plan de que no tenga fin. Tiene que entender que el que paga es el que manda, y el que manda en casa son los padres. También debemos controlar el contenido de la comunicación, todo desde un punto de vista sano, sin violar el derecho a la intimidad del menor. Debemos educarles en el pudor de publicar fotos, porque cualquiera puede verlas, no meterse en peleas o en conflictos con otros compañeros en redes sociales, porque insultar y agredir verbalmente a alguien en estas redes es muy fácil, porque falta la retroalimentación con el otro interlocutor. Por lo tanto, Beatriz, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en el uso inadecuado del móvil en los jóvenes? ¿Y cuáles son sus consecuencias incluso legales? ¿Podrías dar algún consejo a los padres que se sienten presionados por sus hijos para comprarles el móvil? Les aconsejaría, Ana, que buscasen en Internet vídeos del juez de menores Emilio Calatayud y te digo que se le quitarían las ganas de comprarle el móvil en un momento. Este magistrado afirma que el móvil es una droga, con todas las palabras, que es un instrumento peligroso para realizar hechos delictivos y también es un instrumento para ser víctima en redes sociales de acoso y de violencia. ¿Sería una buena idea entonces comprar un teléfono con las funciones básicas de llamar y recibir llamadas solo para niños, que no tuviera ni cámara, que no tuviera acceso a Internet? ¿Qué te parece, Beatriz? Y aquí estoy de acuerdo con el juez Calatayud, que al igual que él dice que al igual que se fabrican teléfonos para personas mayores, pues debería haber en el mercado teléfonos con funciones restringidas que se puedan ir aumentando a medida que nuestro hijo vaya creciendo, tanto en edad como en madurez. Así que después de oírte, Beatriz, ¿y si un padre o una madre decide no comprar el móvil hasta los 18 años, qué pasa? Hombre, quizá esa edad ya es lo suficiente maduro para saber utilizarlo moderadamente y con cabeza, aunque está claro que esa decisión es personal. Aunque lo importante es ponerles límites en su uso y educarles para que lo hagan de una forma responsable. Y después de todos estos consejos y de todas estas ideas, ¿quiénes son los primeros que tienen que dar ejemplo en la familia? Pues como en todo, los padres. También estamos hartos de ver cenas en familia donde el padre está chateando por un lado, la madre está chateando por otro, el hijo, y la comunicación es cero. Nosotros somos los primeros que debemos ser responsables y predicar con el ejemplo. Pues con estos consejos que nos ha dado Beatriz Hormigos, esperamos poder ayudar un poquito a los padres que sienten, como ella ha dicho también, esa presión. No solamente los niños sienten la presión social, la presión entre iguales, sino los padres, esa presión. No tenemos que tener miedo, Beatriz, a ir un poquito contracorriente, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos presionados y yo creo que de una manera innecesaria, porque no pasa nada. Seguramente que si nosotros somos los primeros en decir, pues no, hija, no, hijo, hasta que no tengas o hasta que no te lo merezcas o hasta que yo no vea que tienes la cabeza en su sitio, no vas a poder utilizar el teléfono. Seguramente que habrá padres que lo vean incluso también bueno para ellos, que se animen. Sí, porque muchas veces actuamos de forma contradictoria. Siempre se ha dicho, el ordenador debe estar en el salón para controlar lo que nuestros hijos hacen y ven en Internet. Y luego les damos un teléfono con acceso a Internet que pueden hacer lo que quieran, donde quieran. No tiene sentido. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por estos consejos que nos has dado sobre el uso responsable y cuál puede ser la edad para que los niños tengan el primer teléfono móvil. Hay que educar en la responsabilidad, pero muchas veces esa educación también pasa por decir, no, hija, esto no lo vas a utilizar. Por lo menos yo te voy a enseñar a utilizarlo. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ti. Un abrazo, adiós. Adiós. El grano de mostaza en Radio María. Queridos amigos, hermanos de Radio María, en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo no hacer una pequeña reflexión sobre lo que significa para la familia ser consciente de esta realidad, de que nuestro Señor Jesús tiene un corazón que late cada instante por cada uno de nosotros? Cristo no es solo un personaje histórico,
Hoy, en este instante, Jesús nos ama y tenemos que ser conscientes y hacerles conscientes de esto a nuestros hijos. Tú, yo, estamos en el centro de su corazón y por eso mismo no le somos indiferentes. No puede ser indiferente a lo que hacemos, a las respuestas que damos a su amor y a nuestros hermanos. Estas respuestas son para él un gozo o una herida, según nuestro corazón esté atento a su palabra o sea indiferente a ella. Tú estás en el centro del corazón de Jesús. Pon tú en el centro de tu corazón a Jesús y todo quedará ordenado, todo en su sitio, todo tendrá sentido. Esto será fuente de paz y unidad para la familia. Presta atención al corazón de Jesús, presta atención a tu corazón para que nada ni nadie ocupe el lugar que no le corresponde. Y recuerda, en el corazón de Jesús cabemos todos, cada uno como es. Donde no llegamos unos están otros, y así sucesivamente, sin uniformidades pero en unidad. Si queréis leer algo sobre la verdadera devoción al corazón de Jesús, os recomiendo un pequeño libro del padre Mendizábal que se titula En el corazón de Cristo. Y nada más, amigos. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Un fuerte abrazo de vuestra amiga Maribí Gallego y rezad por mí, que yo también rezo por vosotros. Un abrazo. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban, dicen que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Daram, diri, daram, dirira. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte del buen dino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo. Después de haber escuchado a Maribí Gallego, doy la bienvenida a Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao, ¿qué tal estás? Buenas noches, Ana. Pues encantado de volver a estar otra vez aquí en esta cita mensual contigo, con todos los que elaboran el programa y con nuestros oyentes de Radio María. Un saludo especial para enfermos y para las personas que se encuentran en alguna situación de especial dificultad. Recuerdo a nuestros oyentes, Estanislao, que el mes pasado dejaste comenzado un tema sobre el que estaría muy bien continuar. Habías dicho que la formación básica dada en la familia es fundamental para la vida adulta, sea cual sea la vocación que vayamos a seguir en la vida. Y hablaste más bien de pasada de 3 cosas importantes, que según decías es lo que puede aportar la familia. ¿Podrías, por favor, volver sobre ellas? Con mucho gusto, Ana. Decíamos que lo que la familia puede aportar para esa formación básica y fundamental de toda persona son estas 3 cosas.
estabilidad afectiva, exigencia de responsabilidades y lo que solemos conocer como buena educación. La estabilidad afectiva es un capítulo muy amplio y consiste en que el niño, el adolescente, se sabe objeto del cariño de los que le rodean. Se encuentra a gusto en casa. Se ve querido, apoyado, protegido, valorado, atendido. Se ve con sus necesidades cubiertas y todo ello en un clima de buen humor y de alegría siempre que sea posible. Que no siempre es, pero bueno, se intenta. Por este motivo, la casa familiar se llama hogar, porque ahí hay calor, ¿no? Calor humano. En este tema de la estabilidad afectiva entran en juego como protagonistas las figuras de apego, que deben ser preferiblemente los dos, padre y madre, pero muy especialmente la madre. La madre es la gran figura de apego. Para que esta atmósfera de protección y de calor de hogar sea posible, se necesitan varias cosas que son elementales, probablemente muy sabidas, pero yo creo que viene bien recordar. Si te parece, Estanislao, para facilitar la labor a nuestros oyentes, las podríamos resumir en varios puntos. Pues vamos a ver si podemos sistematizarlo un poco. 4 puntos, voy a decir. La primera de todas las condiciones que se necesita para esto es la casa material, la vivienda, un piso, una vivienda unifamiliar, lo que sea exclusiva de la familia. A veces la necesidad obliga a vivir con los abuelos, con otros familiares, etcétera, pero eso no es lo ideal. Lo propio de un matrimonio y sus hijos es que tengan su propia casa, que formen su propio hogar. No es poca cosa esto. O sea, puede parecer que lo importante está en las personas, pero estamos hechos de carne y hueso. Y la casa material es importante. Y además se debe estar bien en ella, se debe estar a gusto. La segunda está en el matrimonio, y es el amor. Y por tanto, la unión del matrimonio, de los padres entre sí. Este es el fundamento biológico, afectivo y psicológico de la familia. A mí esto me parece muy importante. Un matrimonio cuya relación es tensa, o es débil, o casi no existe, un matrimonio en el que los esposos manifiestan actitudes hostiles cuando se dirigen la palabra, que andan con malas caras entre sí, que se contradicen o se pelean delante de los niños, todo esto hace un daño inmenso a los hijos, porque en un ambiente así nadie se encuentra a gusto. Y el niño, que por su psicología todo lo centra en sí mismo, acaba pensando que quien está estorbando allí es él. A mí me parece que este dato muchas veces se les pasa a los padres, ¿no? Pero el niño por naturaleza, por psicología, es egocéntrico. No digo que sea egoísta, eso es otra cosa, es egocéntrico, tiende a centrar todas las cosas en él. Entonces, es muy fácil que acabe pensando que el origen de los problemas está en él. Estanislao, entonces tendríamos como un edificio material y un edificio espiritual, psicológico, claro, sí. Cuyas bases serían, en cuanto a lo material, una casa, como tú decías, una casa concreta, y en lo espiritual sería el amor de los padres. El amor que lleva a la unión y que lleva a formar un buen ambiente. Justo, efectivamente. Y si te parece, Ana, pues ahora juntamos las dos cosas. Sí, perfecto. Y con eso pasaríamos al tercer punto, ¿no? De los que estamos, la tercera condición. La tercera sería esta, la presencia continuada de los padres en el hogar. Sé que lo que estoy diciendo es muy fácil de contradecir, de contestar. Sé que muchísimas familias tienen que trabajar los dos, padre y madre, y a veces a deshoras y a veces con turnos un poco raros. Sé que hay trabajos de jornadas largas y que exigen ausencias prolongadas. Todo esto es verdad, especialmente en la actualidad hoy, ¿no? Y también es verdad que son muchísimos a quienes ya les gustaría que sus circunstancias fueran otras para poder estar más tiempo con sus hijos. Cada cual tendrá las circunstancias particulares que sean y tendrá que valorar y sopesar lo que debe hacer, pero estabilidad, estable, son palabras que vienen del verbo estar. Solo puede dar estabilidad quien está de manera continuada. El ser de los hijos, se saca adelante con el estar de los padres. Yo me atrevería a decir que el verbo estar se conjuga en casa, que es donde hay además una sala, un cuarto llamado de estar.
Me acuerdo, Estanislao, ya hace casi 2 años, cuando empezábamos nuestra andadura en Radio María, la diferencia que explicaste una vez, una pregunta que nos lanzó una señora, que decía que qué diferencia había entre el tiempo de calidad y el tiempo de cantidad, y recuerdo perfectamente tu respuesta. Al final dijiste que el tiempo es la vida, sí, y que el que regala el tiempo regala la vida. Su vida, efectivamente. Me acuerdo perfectamente, sí. Estanislao. Sí. Sí. Pero hay que estar. Hay y que estar muchas veces claro. es no jugando ni hablando, Claro. sino estando. En el mundo de la filosofía, del pensamiento, dentro de la Iglesia, San Juan Pablo II se refería a esto muchas veces, decía que lo importante es ser, no tanto hacer y demás. Y es verdad, lo que pasa es que el ser se construye con el verbo estar. Y en español tenemos estos dos, porque en otras lenguas no existen. No hay manera de diferenciarlos, pero en español sí. No sé, quizá para otro momento una reflexión un poquito más prolongada. Pero me parece muy interesante lo que dices, Mm. porque es verdad que el hecho de que los padres estén en casa da estabilidad al hijo. El hecho de saber que el padre, la madre le espera en casa al niño. Es muy importante estar. Cuando los padres no están, se da el fenómeno que ya le tenemos muy extendido en España. Empezó sobre todo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de los niños llave, ¿no? Hoy ya le tenemos extendido aquí también. Es el niño que va con su llave colgada al cuello y cuando sale del colegio llega a casa para poder abrir la puerta porque no hay nadie que le abra. Y además es un problema grave. Este niño buscará esa compañía en la tele, en la Play. Claro. Hoy, especialmente en las redes sociales. Pues que fíjate. Sí. Pues vamos con la siguiente, Estanislao. Si me permites un pequeñísimo inciso, ando reflexionando estos días sobre algo que es de la Sagrada Escritura, ¿no? Y es que Jesucristo es el que dice de sí mismo, yo soy, ¿no? Cuando levantéis al Hijo del Hombre en alto, sabréis que yo soy. Que nos recuerda pues, lo que el Señor dice de sí mismo a Moisés, ¿no? Cómo se define el Yahvé, el que es, ¿no? Bueno, pues eso es el Señor, eso es porque es Dios. Pero el verbo que más le cuadra a la Virgen María es el verbo estar. Yo me he ido dando cuenta de que cuando ella va apareciendo, lo que ocurre, su gran papel, al lado de Jesucristo, claro, pero su gran papel asociado al de su Hijo, al de Jesucristo, es estar, consiste en estar. Está en las bodas de Caná, mira que tu madre está ahí fuera, le dicen en algún momento, y sobre todo, el estar junto a la cruz, el Stabat Mater, ¿no? Que dicho en latín parece que tiene más fuerza todavía el verbo estar, ¿no? Pues esto, me parece que nos puede dar bastante luz este estar de la Virgen y esto que venimos comentando. Y las últimas palabras de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el final del mundo. Sí. Qué consuelo. Sí. Vamos. ¿Ves? Vamos con el siguiente. ¿Vamos con el cuarto? Sí, vamos con el siguiente, Estanislao. La cuarta condición es la seguridad. Esta es muy importante también. La experiencia del miedo es una de las primeras que se experimentan en el contacto con el exterior. El niño sabe desde muy pronto que hay una especie de hostilidad difusa en la calle que probablemente no podrá definir ni localizar, pero sabe que no puede salir solo, que no puede ir solo al colegio, que no puede estar sin vigilancia en el parque. Una de las primeras advertencias que todo padre y madre hace desde muy pronto es poner en guardia sobre peligros potenciales, que no hay que tener trato con desconocidos, no aceptar nada si no están papá o mamá delante, chucherías, cosas así, ¿no? No quedarse solos, etc. Pues bien, la familia, dentro de toda esta estabilidad que estamos diciendo, una de las notas que tiene es esta, la de dar seguridad, que también es importante. Por lo tanto, Estanislao, nos dices que la familia proporciona por su propia esencia la estabilidad afectiva, la exigencia de responsabilidades y la buena educación que el niño necesita para madurar de manera adecuada. Además de esta estabilidad afectiva, también has hablado de exigencias de responsabilidades. Y aquí ya nos metemos, como siempre, en terreno pantanoso. Vamos con ello. Como siempre. Todos los seres humanos somos personas, claro. Y una de las maneras de decir lo que es la persona es entenderla desde la relación. Se ha definido por parte de bastantes autores, ¿no? Como a la persona como el ser en relación. Este es un capítulo muy interesante y tal vez podríamos hablar de él en programas sucesivos. Lo dejamos ahí de momento. Nos quedamos con esta idea, con que ser persona es ser en relación.
Entre otras muchísimas cosas, esto quiere decir que somos seres de respuesta, que los unos nos interpelamos a los otros y en consecuencia hay que responder. Esto es un programa y en cierto modo esto es la vida entera en 1000 facetas, ¿no? Nos estamos interpelando permanentemente. Preguntamos, respondemos, hablamos, provocamos, etc. Pues bien, la palabra responsabilidad, que está cargada de contenido, originalmente significa capacidad de respuesta. Una persona es responsable de algo, es responsable ante alguien, y aquí vemos la relación, ¿no? Cuando puede responder, sobre todo si puede responder de manera satisfactoria. Responsabilidad significa más cosas. Cumplir con las exigencias de un trabajo, de un encargo, asumir las consecuencias de los propios actos, explicar las decisiones. Todo esto es cierto, pero todo esto está dentro de lo que digo, poder responder. La responsabilidad es uno de los parámetros que utilizamos para ver el grado de madurez de una persona. Una persona inmadura es, entre otras cosas, una persona irresponsable, que no puede responder de lo que hace. Ahora, si cogemos esta idea y la llevamos al ámbito familiar que estamos tratando, esto significa que este pilar de la formación humana fundamental, que es la responsabilidad, se coloca en casa. Hay que colocarlo en casa. Si no se coloca en casa, quizá pueda colocarse en otro sitio, en el trabajo, por ejemplo, pero cabe la duda de que quien busque la responsabilidad de otro lo haga de manera desinteresada, que es como se hace en casa. En casa se enseña de modo natural a dar cuenta de lo que uno dice, de lo que uno hace, de pequeños encargos al principio, de la conducta en el colegio, de sus obligaciones, de sus notas, de lo que ha hecho con el dinero que se le ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empezar a construir el edificio desde pequeñitos, justo. Desde poniendo las primeras piedras, no Justo. empezar la casa por el tejado, como dice el refranero. Estanislao, ¿puede ser que los niños de hoy en día echen en falta la figura de unos padres ante los que puedan responder? ¿Que no les estamos exigiendo responsabilidades adaptadas a su edad? Por último, Estanislao, decías que en la familia también se enseña buena educación. ¿A qué te refieres con esto? Lo he dividido como en 2 preguntas. Sí, pues claro, para que él responda, el padre tiene que ser a su vez responsable. Entonces ahí digamos que es una conjunción de 2 responsabilidades, de quien las pide y de quien las tiene que dar. La responsabilidad del padre muchas veces consiste precisamente en pedir la responsabilidad del hijo. Bien, también es un tema largo, pero efectivamente así es. En cuanto al otro que me decías, lo que solemos entender como buena educación, quizá, no sé, a mí me gustaría decir que, para no confundirnos, la educación moral, que es la buena educación, no es lo mismo que la educación religiosa. Van muy unidas, en muchos momentos se solapan, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? La educación religiosa, no hablo de la católica, sino la educación religiosa tiene como fin aprender una doctrina religiosa. Yo sé que a muchos la palabra doctrina les suena mal, pero hay que mantenerla. La educación moral, en cambio, consiste en enseñar a tener una buena conducta, a comportarse bien, moralmente bien. ¿Y es necesario tratarlas como cosas distintas? Digo que conviene mucho diferenciarlas porque en el caso de los cristianos a veces nos encontramos con el error de confundir la fe y la educación en la fe con el buen comportamiento. Tienen muchísimo en común, pero insisto, no son lo mismo. Claro que hay que diferenciarlas, por supuesto que sí. Entre la fe y la moral existe el mismo paralelismo que entre el ser y el hacer. Por una parte no son lo mismo y por otra mantienen unas relaciones tan estrechas que no se pueden dar el uno sin el otro. La educación moral consiste en enseñar a tener una buena conducta, a comportarse bien, moralmente bien, y esto no es exclusivo de cristianos. ¿Ofenderíamos a los demás? Pensando que nosotros tenemos que comportarnos bien porque somos cristianos, pero los demás pueden hacerlo porque como no lo son, no. Comportarse bien es propio de personas humanas. Y la educación religiosa consiste, en el caso de los cristianos, de aceptar que hubo un hombre que además era Dios y resucitó y a partir de ahí puso en marcha, bueno, pues todo lo que conocemos, ¿no? La Iglesia y todo lo demás, los sacramentos, etc. No es lo mismo, aunque tengan muchos puntos en común. Pero lo que no es admisible, Estanislao, es que una persona católica religiosa no se comporte adecuadamente, ni que tenga buena educación. Estaríamos dando un contratestimonio, entonces. En la medida en que se puede decir que una persona es más religiosa, sus faltas provocan mayor escándalo, efectivamente.
por lo que he dicho, porque están muy solapadas y están muy unidas. Pero yo quiero centrarme más en la diferencia, en que no es lo mismo. Y de hecho tenemos a muchos santos de altar, santos canonizados, que durante una gran parte de su vida no fueron precisamente un ejemplo de moralidad. Pero vamos, yo creo que aquí estamos para decir lo contrario, ¿no? Por no supuesto. Para enseñar contra ejemplos, sino ejemplos más virtuosos. Pero qué grandes santos. Yo tengo uno en mente, ojalá nuestros oyentes supieran a quién me estoy refiriendo, pero yo le tengo muchísima devoción porque este sí que estuvo en el barro y luego de ahí sí que supo resurgir. Así que bueno, con la gracia del Señor. Pues Estanislao, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Qué pena. Pues sí, pero me ha encantado todo lo que has dicho. Qué importante es la familia, cuánto cuida la Iglesia de la familia. ¿Por qué será, Estanislao? ¿Y por qué es tan atacada la familia, especialmente hoy en día, con tantas ideologías contrarias, con tantos ataques, muchas veces manifiestos, otras veces solapados? ¿Y qué importante es la familia? ¿Cuánto tenemos que agradecer a nuestras familias? Mucho. ¿Y cuánto tenemos que rezar por ellas? Muchísimo. Bueno, muchas gracias, Estanislao. Desde el Grano de Mostaza, como siempre, pues animamos a nuestros oyentes a que traten en familia de estos temas que nos propone Estanislao Martín y a que nos cuenten sus experiencias, sus dudas, en la dirección del correo elgranodemostaza@radiomaria.es. Un abrazo, Estanislao, como siempre, y hasta dentro de un mes. Igualmente. Adiós. Hasta entonces. Adiós. Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, ¿Cómo Ana? estás? Muy bien. Cuéntame. Hoy te quería hablar del Sagrado Corazón de Jesús, puesto que estamos en el mes del Corazón de Jesús, en el mes de junio, y dar una pequeña pincelada de la historia del Corpus, porque, como todos los oyentes saben, la fiesta del Corpus Christi se celebrará el próximo domingo 18 de junio. El corazón de Jesús, la Iglesia lo dedica este mes de junio debido a que se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial. Ella consultó con su director espiritual en ese momento, que era San Claudio de la Colombière, un jesuita, todas estas apariciones que tuvo. Y San Claudio de la Colombière le aconsejó que lo manifestara, lo dejara por escrito. Suele ser bastante habitual en este tipo de apariciones que queden constancias por escrito. Y el corazón de Jesús le hace una serie de promesas a Santa Margarita María de Alacoque, entre ellas, por ejemplo, que les dará las gracias necesarias a cada una en su estado, consolará en las aflicciones. Hay que comulgar los primeros viernes de cada mes durante 9 meses seguidos, confesar y comulgar. Dice también que los pecadores hallarán en el corazón de Jesús su infinita misericordia, las almas tibias serán fervorosas y también que dará paz a las familias. A mí me parece importante este tipo de promesas porque ahora que estamos celebrando durante todo este año el centenario de las apariciones de Fátima, uno de los misterios que se descubrieron en la iglesia de Fátima, como nos recordó don Jorge el mes pasado, don Jorge López Teulón, era que uno de los ataques finales iba a ser contra la familia. Entonces, qué importante es que haya paz en las familias. Lo podemos ver como las familias están rotas, desestructuradas, y la importancia de que reine el corazón de Jesús en la familia. Y Victoria, ¿cómo podemos vivir esta devoción en familia? Especialmente yo tengo en mente a los más pequeños. ¿Cómo se les puede hacer atractiva esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues mira, Ana, yo creo que hay una cosa que los niños entienden muy bien, que es lo que es el corazón. Porque desde pequeños, tanto en el colegio como en las familias, se les enseña que el corazón es la parte más importante del cuerpo, porque a través de él vivimos, nos renovamos, también sentimos a través del corazón. Y yo creo que es una forma muy bonita de educar a los niños, y sobre todo a mí hay algo que me gusta mucho, que es entronizar la imagen del corazón de Jesús.
enseñando a los niños que es Jesús el que tiene que reinar en las casas. Es un acto que se hace con toda la familia reunida, se rezan unas oraciones y se tiene que poner el corazón de Jesús en un sitio predominante de la casa. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que hay que enseñar a los niños a ser misericordiosos, igual que se les enseña que no hay que pegar, no hay que insultar, pues todo a través del corazón de Jesús. ¿Y cómo podemos conectar esta devoción del corazón de Jesús, Victoria, con la gran fiesta de los cristianos que vamos a celebrar este domingo, el día 18? Porque sí, es una fiesta también en la que los niños tienen un papel muy protagonista, ¿verdad? Sí. Date cuenta, Ana, que la fiesta del Corpus Christi lo que se celebra es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ofreció por todos nosotros. Entonces, de donde brota la sangre que nos ha redimido ha sido del corazón. Se puede perfectamente conjugar las dos cosas, la fiesta del corazón de Jesús con la fiesta del Corpus Christi. Y a mí es una fiesta que me encanta. Alguna vez lo he comentado contigo, que en la Semana Santa celebramos la Pasión, la muerte y la resurrección. Es una de las vigilias más importantes, la vigilia pascual, y los pasos de Semana Santa salen a la calle. Sin embargo, en el Corpus Christi es Jesús real y verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía, que es el que sale a la calle. No es una imagen, sino que tenemos que creer que Jesucristo está ahí verdaderamente. Y aparte de eso, también es muy bonito ver primero cómo está adornada la carroza, que en cualquier pueblo o ciudad de España se engalana tanto con las flores, y ver cómo los niños que han hecho la primera comunión van alrededor de esa carroza aclamando con cánticos a Jesús, Eucaristía, a Jesús sacramentado. Tanto esta fiesta como la primera comunión yo creo que es un sacramento para vivir en familia y con una especial alegría. Si por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, también en la Eucaristía recibimos al propio Jesucristo, y es que pasamos a formar parte de Él. A lo mejor cuando eres niña o niño no te das cuenta del alcance real que tiene esto, pero cada vez que comulgamos formamos parte del cuerpo de Cristo y del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia. Pues desde el Grano de Mostaza, Victoria, animamos a todos los oyentes, familias, niños, a que participen en las procesiones eucarísticas de este domingo, principalmente los niños de comunión, que para ellos es un año pues fundamental en sus vidas, un año de alegría. Pues desde el Grano de Mostaza recordamos que en la página web de Radio María, radiomaria.es, tienen la información de distintos actos. Radio María va a retransmitir la Santa Misa en la Basílica de San Juan de Letrán a las 7 de la tarde, en la que el Papa Francisco celebrará la fiesta del Corpus Christi. Así que yo animo a los que no puedan participar en sus ciudades, en sus pueblos, pues que lo escuchen a través de Radio María. A través de la radio. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a ti, Ana. Adiós, adiós. Adiós. Terminamos nuestro programa número 21 del Grano de Mostaza, hoy viernes 16 de junio de 2017 en Radio María. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. Hemos pasado una hora juntos tratando de temas como la educación diferenciada, la edad idónea para dar el móvil a nuestros hijos, la necesidad de una buena formación humana y espiritual en la familia y la devoción eucarística en los niños. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgranodemostaza@radiomaria.es. Muchas gracias por habernos elegido y esperamos contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 14 de julio de 2017. Adiós.